A platicar de la fisiología del control de la mirada y en particular de las diferentes vías neurológicas que están involucradas en los movimientos oculares. Ya habíamos platicado en la clase previa los diferentes tipos de vías neurológicas que están involucradas en el control de la visión. Vamos ahora a platicar un poco de cómo esto se integra para la forma en que movemos nuestros ojos, lo cual tiene una influencia muy importante sobre cómo percibimos nuestro entorno. Vamos a hablar primero de un poco de nomenclatura sobre los movimientos oculares. Cuando nosotros hablamos de elevación, nos referimos al movimiento del ojo hacia arriba, ¿sale? Cuando nosotros hablamos de depresión, nos referimos del movimiento del ojo hacia abajo. Cuando nosotros hablamos de aducción, la aducción siempre va a ser un movimiento del ojo hacia la porción nasal, ¿sale? Mientras que la abducción del ojo siempre va a ser un movimiento del ojo hacia la porción lateral, ¿sale? También vamos a ver que los ojos van a poder hacer movimientos de tipo rotatorio, donde la intorsión va a ser un giro del globo ocular hacia la porción nasal, y la extorsión, no le hagan caso a esta flecha, es un giro del ojo hacia una porción temporal o hacia una porción lateral, ¿sale? Estos movimientos oculares van a tener diferentes responsables y en general los que van a tener el mayor involucro para el movimiento del globo ocular son los músculos extraoculares. Los músculos extraoculares ya los han visto en anatomía, nada más vamos a tomar brevemente otra vez la idea de cómo se presentan estos. Nosotros vamos a tener los músculos rectos, los cuales vamos a tener un recto superior, un recto lateral, un recto inferior y un recto medial, que no está visible aquí en este corte, ¿sale? Vamos a tener también dos músculos oblicuos, un músculo oblicuo superior que se va a articular aquí con la tróquea y se va a insertar en la porción superior del globo ocular y su función va a ser descender el ojo, y un recto inferior cuya función, una vez que se contrae, va a ser la de hacer el ojo hacia arriba, ¿sale? Entonces estos tienen una función de polea. En cuanto a la inervación, también los músculos extraoculares van a tener una inervación que tiene una relevancia clínica. En particular, el sexto par craneal, que es el abducens, va a inervar al músculo recto lateral. Y entonces, como habíamos comentado hace un momento, al ser el nervio abducens e inervar el recto lateral, va a estar involucrado en la abducción de la mirada, ¿sale? Tenemos también nosotros la inervación por el cuarto par craneal, perdón, aquí es el sexto par, puse cuarto, lo vuelvo a repetir, el sexto par craneal. Aquí tenemos también nuestro cuarto par craneal, que es el troclear, ¿sale? Y este va a inervar al músculo oblicuo superior. Y tenemos a nuestro nervio oculomotor, el cual va a inervar a todo el resto de los músculos extraoculares. Además, se va a encargar de facilitar la inervación del músculo elevador del párpado y va a llevar también inervaciones que se van a ir hacia el músculo de Müller y una porción simpática que también va a favorecer midriasis, pero ahorita vamos a ver esos elementos. Entonces ya vimos que los músculos extraoculares tienen una inervación predecible y de hecho, como vamos a ver al final de la clase, las lesiones específicas de los pares craneales que inervan los músculos extraoculares van a tener también un papel importante en la regulación de cómo se lleva a cabo esta contracción, ¿sale? Cuando nosotros vemos cuál es la función de estos músculos, vamos a ver que en realidad todos estos van a participar en diferentes funciones dependiendo de cuándo está ocurriendo. Por ejemplo, cuando el ojo presenta aducción, acuérdense que aducción es que se mueve hacia la porción nasal con respecto a la cara. El oblicuo superior, que es inervado por el cuarto par craneal, que es el nervio troclear, va a participar en la depresión del ojo, ¿sale?
Mientras que cuando nosotros tenemos una abducción, es decir, que se dirige hacia el lado temporal o lateral, el oblicuo superior va a participar en la intorsión del ojo. Esto tiene que ver con la forma en que se lleva a cabo su articulación aquí directa con la tróclea. Entonces, cuando nosotros vemos hacia la porción nasal, el músculo oblicuo superior va a favorecer la depresión del ojo, como podemos ver en este ángulo. Mientras que cuando está viendo hacia la porción nasal, su contracción va a favorecer que giremos nuestros ojos, ¿sale? La otra cosa es que durante la abducción y la aducción, los diferentes rectos también van a participar de otra forma, y lo mismo los oblicuos. Cuando nosotros estamos haciendo una aducción, recuerden que aducción es lateral, entonces el recto superior, como habíamos visto hace un momento, participa en intorsión, mientras que el recto inferior participa en la extorsión del ojo, ¿sale? El oblicuo superior, como habíamos comentado, participa en depresión, y el oblicuo inferior participa en la elevación. Durante la abducción, que es cuando llevamos a nuestro ojo hacia el extremo nasal, el recto superior participa en elevación del ojo, el recto inferior en la depresión del ojo, el oblicuo superior en intorsión y el oblicuo inferior en extorsión. Entonces vemos que los músculos extraoculares van a tener diferente participación dependiendo de en qué punto nos estemos encontrando. Pero como este es un curso de neurofisiología, lo que más nos interesan son los movimientos estereotipados que nos ayudan a mantener la atención o rastrear los objetos dentro de nuestro campo visual. Entonces, más allá de lo que acabamos de comentar hace un momento, que en realidad es un repaso de anatomía y neuroanatomía, en fisiología a nosotros nos interesan 6 tipos de movimientos que nosotros podemos identificar con los ojos. Uno van a ser los movimientos sacádicos. Los movimientos sacádicos van a tener el objetivo de enfocar la fobia. Entonces ya habíamos comentado en el video de fotorrecepción que la fobia es el punto de mejor agudeza visual debido a que tiene la mayor densidad de fotorreceptores y no tiene otras capas de la retina que estén obstruyendo la percepción visual, ¿sale? Entonces los movimientos sacádicos van a ser movimientos oculares cuya función va a ser enfocar la fobia en el objeto que entre dentro de nuestro campo visual. Tenemos otros tipos de movimientos oculares que son movimientos de persecución. Estos movimientos de persecución son movimientos que nos van a permitir seguir a un objeto que esté en movimiento para que la fobia lo pueda identificar. Entonces los movimientos de persecución van a enfocar a nuestro ojo conforme un objeto se vaya moviendo. Entonces, si ustedes siguen esta flecha, ustedes lo que van a estar haciendo es un movimiento de persecución. En cambio, si lo que yo hago es poner este punto y ustedes llevan su ojo rápidamente hacia acá, entonces van a hacer un movimiento sacádico, ¿sale? Entonces, un movimiento sacádico presta su atención en un punto para que ustedes puedan mover rápidamente sus ojos hacia allá, mientras que en la persecución se da un movimiento suavizado que permite el seguimiento de un objeto, ¿sale? Tenemos otro tipo de movimientos que son los movimientos de vergencia. Los movimientos de vergencia van a mover los ojos en direcciones opuestas para enfocar, ¿sale? Ahorita vamos a ver cómo se da eso, pero básicamente cuando ustedes quieren ver un objeto y se lo acercan a la nariz, sus ojos se pueden enfocar ya sea en el objeto que se está acercando hacia su nariz o en el objeto que está atrás del enfoque, ¿sale? Entonces, si yo tengo un objeto acá, otro objeto acá, y acá está su ojo, ustedes pueden decidir enfocarse en este o en este, pero cuando se enfocan en este se deja de ver, y cuando se enfocan en este se deja de ver. Entonces esos van a ser movimientos de vergencia. Otro tipo de movimiento que se va a poder llevar a cabo con la mirada van a ser aquellos que están involucrados en el reflejo vestíbulo ocular. El reflejo vestíbulo ocular lo vamos a ver cuando platiquemos del sistema vestibular, y va a tener la función de que cuando muevan la cabeza, los ojos se muevan junto con la cabeza y podamos mantener una imagen enfocada a pesar de que estemos moviendo la cabeza alrededor. Otro tipo de movimientos que nosotros vamos a poder tener son movimientos de tipo optocinéticos. Los movimientos optocinéticos también los vamos a cubrir cuando hablemos de nuestro sistema vestibular, y van a ser aquellos que logran enfocar una imagen a pesar de que esta imagen esté en movimiento o a pesar de que nosotros mismos estemos en movimiento. Y uno último, que a pesar de que es algo que no consideremos un movimiento es bastante importante, es el sistema de fijación de la mirada. Y el sistema de fijación de la mirada
va a tener también un papel bastante importante en favorecer que nosotros podamos llevar a cabo, que los ojos se queden fijos y podamos nosotros poder tener una visión específica. Entonces vamos a hablar de uno de los más complejos, que son los movimientos de tipo sacádico. Después vamos a hablar un poco de los movimientos de persecución y divergencia, y cuando hablemos de los movimientos sacádicos también vamos a tocar un poco de la fijación de la mirada. Sin embargo, los movimientos de tipo reflejo vestíbulo ocular y optocinético los vamos a cubrir en la parte del sistema vestibular. Entonces vamos a hablar primero de los movimientos de tipo sacádicos, ¿sale? Los movimientos de tipo sacádicos son movimientos que nos permiten explorar el mundo, ¿sale? Estos son básicamente los movimientos que van a estar involucrados cuando un objeto entra súbitamente a nuestro campo visual. Estos se conocen generalmente como pulsos sacádicos. Cuando nosotros estamos enfrentándonos a una imagen nueva, por ejemplo, enfoquémonos en esta imagen, ustedes van a detectar una serie de objetos en diferente secuencia con su campo visual. Si nosotros graficáramos cómo ven ustedes la cara de esta persona, básicamente tendríamos que la mirada se va cambiando así. Entonces, un gran énfasis en los ojos de la otra persona, después en sus rasgos faciales, después en la estructura de su cara, que es lo que nos da generalmente la forma en que la cara está presentada, ¿sale? Entonces, los movimientos sacádicos van a tener la función de iniciar precisamente la identificación de un nuevo objeto en el campo visual, que lo llevemos hacia ese en ese momento y que podamos después llevar a cabo el rastreo de esa imagen para poder entender todos sus componentes. Hay diferentes sistemas neurológicos que van a estar involucrados en los movimientos de tipo sacádicos, y generalmente nosotros vamos a tener movimientos sacádicos de dos tipos, de tipo horizontal y de tipo vertical, ¿sale? En los movimientos de tipo horizontal, el origen de los movimientos sacádicos va a ser la formación reticular paramediana pontina. La formación reticular paramediana pontina va a ser una estructura que va a estar ampliamente involucrada en que se lleven a cabo movimientos sacádicos, debido a que va a articular muchos de los núcleos que están involucrados en el movimiento de los músculos extraoculares, y va a permitir también la interacción de estructuras neurológicas que están involucradas con la función vestibular, como vamos a ver en un momento. En cambio, cuando nosotros estamos hablando de movimientos sacádicos de tipo vertical, nosotros vamos a ver que la formación reticular mesencefálica va a tener un papel muy importante para llevar a cabo los movimientos sacádicos de tipo vertical, ¿sale? Si nosotros vemos las estructuras neurológicas que van a estar involucradas en los diferentes movimientos oculares, nosotros tenemos estas estructuras que van a participar en diferentes funciones. Nosotros tenemos primero nuestro núcleo oculomotor, que ya vimos que va a inervar a nuestro recto medial, a nuestro recto superior, a nuestro recto inferior y al oblicuo inferior. Tenemos al nervio troclear, o el núcleo del nervio troclear, que se van a localizar en esta porción mesencefálica y que van a estar involucrados en la inervación del músculo oblicuo superior. Tenemos después en la porción pontina al núcleo del abducens, y este va a estar involucrado en la inervación del nervio del músculo, recto lateral, ¿sale? Tenemos nuestra formación reticular paramediana pontina, que ya acabamos de mencionar, que está involucrada en los movimientos sacádicos, sobre todo en los sacádicos de tipo horizontal, ¿sale? Y tenemos también la formación reticular mesencefálica, que va a estar involucrado en los movimientos sacádicos de tipo vertical. Adyacente a la formación reticular mesencefálica tenemos nuestro núcleo intersticial de Cajal. Este también va a estar involucrado en la percepción de movimientos de tipo vertical, y también vamos a ver que ese núcleo intersticial de Cajal nos va a permitir integrar la velocidad del movimiento ocular para mantener la postura de los ojos, ¿sale? Tenemos también un componente importante, que es el fascículo longitudinal medial, con el núcleo rostral del fascículo longitudinal medial, que se va a encargar de integrar la visión binocular. Entonces, esta vía va a tener un papel importante, como vamos a ver en un momento, para favorecer que cuando se lleve a cabo la actividad de sacadas en un ojo, se integre también en el ojo opuesto, ¿sale? Vamos a ver que
las diferentes estructuras que están involucradas en la formación o en la participación de los movimientos oculares va a tener una íntima relación con el cerebelo y con los núcleos vestibulares que se van a encontrar a nivel pontino, como lo vamos a ver en un momento, ¿sale? Cuando nosotros consideramos la diferencia entre sacada, aquí tenemos los movimientos de tipo sacádicos y los movimientos de búsqueda, nosotros vamos a ver que tienen que ver mucho con la forma en que se modifica el campo visual. Entonces ya habíamos comentado que si yo pongo aquí un punto rojo y ustedes dirigen su mirada rápidamente hacia acá, van a tener un movimiento ocular rápido, ¿sale? Esa es una sacada. Entonces en la sacada hay un cambio angular en el campo visual y eso los lleva rápidamente a que ustedes se enfoquen en otro punto. En cambio, si yo hago primero una sacada y después los llevo a que me sigan, entonces yo voy a tener una búsqueda. Entonces en la sacada simplemente tengo un cambio de posición. Mi ojo se mueve rápidamente hacia el otro punto del campo visual. Mientras que con la búsqueda o con la persecución, yo voy a tener un punto y mis ojos se van a adaptar a cómo se está presentando ese cambio a lo largo del campo visual. Entonces, mientras que la sacada es un cambio súbito y un cambio de velocidad rápido, la búsqueda va a tener primero un movimiento sacádico rápido y después una adaptación para poder ajustar la búsqueda conforme se va moviendo el objeto, ¿sale? Entonces las estructuras neurológicas que están involucradas en ambas van a ser distintas, ¿sale? Y van a tener diferentes puntos que van a participar en todas las estructuras. Entonces, ¿cómo es que se lleva a cabo mi fenómeno de sacada? ¿Sale? Pues bueno, primero nosotros vamos a tener que, como habíamos comentado hace un momento, el origen del movimiento sacádico se va a dar en la formación reticular paramediana pontina. Esta formación reticular paramediana pontina va a generar un estímulo que va a tener dos componentes fundamentales, un componente de velocidad, es decir, qué tan rápido los ojos se adaptan a un cambio en el campo visual, y un componente de posición. Generalmente el componente de posición va a informar, el componente de velocidad va a informar al componente de posición. En el componente de posición, la formación reticular paramediana pontina va a generar una aferencia directa que va a activar generalmente a mi núcleo abducens. Este núcleo abducens generalmente va a ser el ipsilateral. Entonces, si aparece en mi campo visual izquierdo, se activa el núcleo abducens en el campo visual izquierdo, ¿sale? Y a su vez va a generar una proyección que va a viajar por el fascículo longitudinal medial, y esta proyección al fascículo longitudinal medial va a hacer dos cosas. Primero, va a inhibir al núcleo abducens contralateral para que el ojo contralateral no tenga ese fenómeno de divergencia en el cual un ojo se mueva hacia un lado y hacia el otro, y que haga un movimiento conjugado, a su vez activando el núcleo oculomotor y que favorezca la contracción del músculo recto medial, ¿sale? Entonces eso va a establecer primero un componente de velocidad, ¿sale? Y a su vez vamos a establecer un componente de posición, y en esto va a estar involucrado el núcleo vestibular medial, ¿sale? Y en el núcleo vestibular medial vamos a tener nosotros una integración que va a favorecer que la formación reticular paramediana pontina, una vez que detecte la velocidad, fije el ojo y permite determinar dónde es que el ojo se debe de quedar para el movimiento sacádico rápido. Entonces, por ejemplo, pasamos de nuestros ojitos, que van a estar en una posición central, aparece un objeto en el campo visual, y entonces los ojos van a transicionar a un estado donde, por ejemplo, si el campo visual se cambió hacia acá, un ojo se mueva medialmente y otro ojo se mueva lateralmente. En este que se movió lateralmente se activó el sexto par craneal, y en este que se movió medialmente se activó el tercer par craneal, ¿sale? Se activó el sexto a través de la formación reticular paramediana pontina, que inhibió que se activara el sexto de este lado, pero activó a través de un cambio por el fascículo longitudinal medial que se activara el tercer par craneal de este punto, ¿sale? Entonces vamos a integrarlo en esta imagen.
Aquí está nuestra formación reticular para mediana pontina y va a tener una neurona excitatoria. Esta neurona excitatoria lo que va a hacer es que primero va a inhibir al núcleo abducens contralateral, ¿sale? Para que no tenga un movimiento lateral del ojo. A su vez, esto va a generar una activación por una interneurona que active al recto medial y se mueva por lo tanto el ojo hacia el medio. Y va a activar una neurona motora a través del sexto par craneal en el núcleo abducens que favorezca que se active el recto lateral. Entonces ya tenemos esa integración. Esta parte es la porción de la velocidad de señal. A su vez, una vez que se activa esta función motora, vamos a tener un sistema de posición de señal que se va a ir hacia el núcleo vestibular medial, va a inhibir el de un lado y va a activar el de otro lado, diciendo los ojos se deben de mover hacia acá, y una neurona tónica en el núcleo prepósito del hipogloso. Este núcleo prepósito del hipogloso va a tener un papel importante para también regular donde los ojos se van a mantener en un último punto, ¿sale? Entonces la velocidad va a ser integrada por el núcleo vestibular medial y por el núcleo prepósito del hipogloso, y esto va a mantener la sacada en una posición específica. Esta regulación de la posición del ojo va a estar dada, además del núcleo vestibular medial y el núcleo prepósito del hipogloso, por el cerebelo. Entonces el que va a decir al final está bien o está mal integrado va a ser el cerebelo, en particular el flóculo cerebelo, ¿sale? Muy bien. Ahora, habíamos comentado hace un momento que para que se lleve a cabo la integración, o sea, tenemos una activación en un lado, ¿no? Y para que se lleve a cabo el fenómeno de movimiento conjugado del otro ojo, necesitamos al fascículo longitudinal medial. Este fascículo longitudinal medial es un sitio muy susceptible a EBC, y de hecho, cuando nosotros tenemos un EBC o tenemos esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, se va a dañar el fascículo longitudinal medial y eso va a ocasionar que los ojos no se coordinen, es decir, que un ojo se mueva y el otro no perciba ese cambio. A ese daño del fascículo longitudinal medial, donde nosotros presentamos la abducción de un ojo pero se inhibe la aducción contralateral, se le llama oftalmoplejía internuclear, ¿sabes? Porque nosotros no vamos a tener la comunicación entre núcleos, solamente vamos a tener la reacción del abducens de un lado, pero no vamos a inhibir el abducens del otro lado y activar a el oculomotor del lado contralateral, ¿sale? Si nosotros dañamos, por ejemplo, la formación reticular para mediana pontina, no vamos nosotros a poder hacer sacadas horizontales en el lado afectado, lo cual se le llama que se afecta la mirada horizontal y viceversa, ¿sale? Y si nosotros tenemos un daño en el cerebelo, nosotros no vamos a poder hacer la calibración de la integración de la posición con la velocidad, entonces pudiéramos no tener una posición adecuada cuando llevemos a cabo el movimiento sacádico. Ahora, esto requiere muchísima integración, ¿sale? Ya vimos que para que nosotros tengamos un movimiento sacádico en el ojo podemos tener cambios a lo largo del tiempo. Y estos van a requerir una integración por el fascículo longitudinal medial, por los núcleos vestibulares, por el flóculo cerebelo y por los núcleos por los núcleos del hipogloso, ¿sale? Entonces, para que nosotros podamos hacer esa integración, nosotros vamos a necesitar de la interacción de diversas estructuras de orden superior. Una de las primeras estructuras de orden superior que nosotros tenemos que entender es el colículo superior. El colículo superior va a ser un centro bastante importante de integración visuomotora, es decir, va a integrar la función visual con la función motora y nos va a permitir que se lleve a cabo una señal que posteriormente se pueda integrar a nivel de los núcleos de los movimientos oculares que acabamos de comentar. Ahora, el colículo superior va a tener dos porciones, unas capas superficiales, perdón, hice una llavecita muy fea ahí. Entonces tenemos unas capas superficiales y unas capas intermedias y profundas. Las capas superficiales del colículo superior son 3 y van a recibir proyecciones de la retina, pero también van a recibir proyecciones de la corteza visual. Estas capas superiores del colículo superior van a estar involucradas en la respuesta visual a estímulos,
¿Sale? Entonces, cuando algo aparece dentro de nuestro campo visual, nosotros vamos a tener una respuesta a estímulos que va a generar después una aferencia desde el colículo superior hacia los núcleos que están involucrados en generar los movimientos sacáricos hacia allá. Esta respuesta a estímulos va a estar modulada por el tálamo a través de los núcleos pulvinar y lateral posterior, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a tener que llega una aferencia desde la corteza estriada, que es la B1, acuérdense, la corteza visual primaria, hacia el colículo superior, y esto va a generar una aferencia que va a integrar primero en las capas superficiales la respuesta a estímulos. En las capas inferior y profunda, nosotros vamos a tener cómo se integra la función visuomotora, ¿sale? Entonces, la función visuomotora es aquella que va a generar a través del estímulo visual captado en las capas superficiales el estímulo motor. Y esta porción visuomotora va a ser regulada también por una función cortical. Entonces, B1, que es nuestra corteza estriada, la corteza temporal media y la corteza parietal, van a regular la respuesta visuomotora. Entonces, cuando algo entre en nuestro campo visual, el colículo superior lo va a detectar a través de aferencias de la retina y una integración en la corteza visual primaria. Esto va a llevar una aferencia hacia el núcleo pulvinar y lateral posterior del tálamo, que va a integrar posteriormente una respuesta en el colículo superior en sus capas intermedias y profundas, que va a dar la integración visuomotora. Y ya la decisión de si esta respuesta visuomotora se lleva o no va a estar modulada por la corteza cerebral, en particular por la porción B1, que es la porción estriada, la corteza temporal media y la corteza parietal, que son las que van a llevar a cabo la decisión de si nosotros queremos llevar a cabo la integración. Otra cosa importante es que el colículo superior en esta porción intermedia y profunda va a integrar no solamente estímulos visuales, y por eso no hay una conexión directa entre estas dos capas del colículo superior, sino que nosotros vamos a tener integración de información de tipo somatotópica, o sea, de qué parte del cuerpo viene. Va a tener integración desde una aferencia desde el colículo inferior que recibe información tonotópica, como vamos a ver ahora que veamos la vía auditiva, y desde luego visuotópica desde la corteza visual primaria, ¿sale? Entonces, esto es lo que nos va a permitir decidir si nuestro estímulo visual va a resultar en una sacada de nuestro movimiento ocular que lo lleve hacia esa integración final. En una última instancia, nosotros vamos a ver que el colículo superior va a generar un campo visual o una integración del campo visual en todo el colículo superior. Entonces, imaginemos, este es nuestro campo visual de nuestro ojo izquierdo, y en función de dónde ocurre el estímulo que estimule o que genere una respuesta de nuestro campo visual, se va a dar la actividad eléctrica en el colículo superior. Entonces, el colículo superior va a generar una imagen visuotópica, o va a tener un agregado en grados de acuerdo a donde aparece en el campo visual, que es donde se va a dar la activación. Esto va a avisar posteriormente al tálamo dónde se está dando esta activación, y se va a dar entonces la decisión de generar una respuesta motora que después va a ser modulada por la corteza cerebral, ¿sale? Ahora que estamos hablando del colículo superior, la porción rostral del colículo superior va a estar involucrada en el fenómeno de fijación de la mirada, ¿sale? Y va a tener un papel muy importante, por ejemplo, para que ustedes se le queden viendo a este punto rojo que yo acabo de poner aquí. Entonces, en el momento en que ustedes están viendo este punto rojo, la porción rostral del colículo superior va a estar encargada de que se lleve a cabo la fijación de la mirada, y esto se va a dar sobre todo por una activación de las capas intermedias del colículo superior. Entonces, ya vimos que las capas intermedias y profundas integran la información visuomotora. Entonces, ustedes reciben la información captada por su corteza visual, que manda una aferencia a la porción rostral del colículo superior, que manda la señal para que se haga la fijación de la mirada a través de la activación de capas intermedias del colículo superior, ¿sale? Entonces, el colículo superior va a tener un papel muy importante para llevar a cabo esta integración, pero a su vez el colículo superior va a estar modulado por diferentes centros neurológicos. Vamos a ver que el colículo superior, el cual voy a abreviar como CS, va a ser tónicamente inhibido por neuronas GABAérgicas
de la sustancia nigra. La sustancia nigra la vamos a ver cuando veamos con más detalle los ganglios basales, pero ustedes la podrían recordar porque tiene un papel importante cuando se daña para la enfermedad de Parkinson. Y entonces la sustancia nigra va a inhibir tónicamente al colículo superior. Cuando nosotros tenemos una activación, por ejemplo, que se activa nuestro campo visual frontal, entonces nuestro campo visual frontal se activa y el campo visual frontal lo que va a estar involucrado es en la iniciación de sacadas y decidir si nosotros hacemos o no una sacada. Entonces esto va a favorecer la decisión consciente o la integración cognitiva de que queremos hacer una sacada cuando algo llega a nuestro campo visual. Entonces tenemos un estímulo y decidimos enfocarnos en él, campo visual frontal se activa y esta activación del campo visual frontal activa al núcleo caudado. Vamos a ver esto también cuando nosotros veamos con más detalle los ganglios basales. La activación del núcleo caudado inhibe a la sustancia nigra y cuando se inhibe la sustancia nigra se quita la inhibición que tenía sobre el colículo superior. Entonces esto genera una inactivación indirecta sobre el colículo superior cuando se presenta un estímulo visual. Entonces hay estímulo visual, se estimula el campo visual frontal, esto activa el núcleo caudado que inhibe a la sustancia nigra y esta estaba inhibiendo al colículo superior, por lo cual se activa el colículo superior, ¿sale? Además de la corteza visual frontal, que es la que toma las decisiones de enfocarse o no en un estímulo visual, hay otra porción de la corteza que es importante, que es la corteza lateral intraparietal. La corteza lateral intraparietal va a estar involucrada en prestar atención a los estímulos visuales. Entonces va a ser la que va a tomar la decisión de llevar a cabo el proceso de atención hacia los estímulos visuales y lo que va desde luego a llevar a que se dé o no el fenómeno de la sacada. De hecho, cuando tenemos lesiones en la corteza lateral intraparietal, las personas presentan la incapacidad de enfocarse en objetos que están en su campo visual. La forma más grave se llama síndrome de Wallin. El síndrome de Wallin es una lesión en ambos lados de la corteza lateral intraparietal y lo que esto ocasiona es que las personas no puedan enfocarse en nuevos objetos en su campo visual y solamente se puedan enfocar en un solo objeto a la vez, solamente lo que capta la fobia, ¿sale? Entonces si ustedes meten un nuevo objeto en su campo visual, no lo van a detectar hasta que la fobia se enfoque directamente en ese proceso. Entonces vamos a integrar la información que acabamos de comentar hace un momento. Tenemos que nuestro colículo superior es uno de los puntos más importantes para que se lleve a cabo la generación de sacadas, ¿sale? Entonces, para que nosotros llevemos a cabo una sacada, hay 3 puntos de proceso. Una, que va a ser primero, que nosotros evaluemos la velocidad ocular. Ahí van a estar involucrados diferentes estructuras. Los núcleos reticulares del puente, van a estar involucrados el núcleo pontino dorsal, y también va a estar involucrado el cerebelo. Entonces vamos a tener el cerebelo y vamos a tener también al núcleo pontino dorsolateral. ¿Sale? Por otro lado, vamos a tener también otra estructura que va a estar involucrada, que van a ser las que van a procesar esa velocidad y van a procesar la información motora, que van a ser la corteza estriada, la corteza temporal media y el campo visual frontal, ¿sale? Y finalmente la ejecución va a estar dada por los núcleos vestibulares. Ahora vamos a ver cómo es que esto se da para otra función motora importante que va a ser la que habíamos platicado hace un momento, que es la función de la persecución. La persecución es diferente de las sacadas porque se va a llevar a cabo cuando nosotros queremos que un objeto se pueda ver a lo largo de nuestro campo visual. Cuando queremos que un objeto se lleve a cabo a lo largo de nuestro campo visual, nosotros queremos hacer 2 cosas, ¿sale? Por un lado, nosotros queremos detectar qué tan rápido se mueve un objeto, ¿sale? Entonces, si queremos detectar qué tan rápido se mueve un objeto, nosotros necesitamos esta integración para que nosotros igualemos la velocidad de los ojos y de los objetos, ¿sale? Los que van a estar principalmente involucrados en los movimientos de persecución van a ser el núcleo vestibular medial y el núcleo prepósito del hipogloso.
El núcleo prepósito del hipogloso y el vestibular medial, ya habíamos visto hace un momento que en las sacadas están involucradas en la posición de los ojos. Aquí van a tener un papel muy importante para llevar a cabo el seguimiento de los ojos en un objeto en movimiento. Y aquí va a participar el núcleo dorsolateral pontino, ¿sale? De hecho, cuando nosotros llevamos a cabo una lesión del núcleo dorsolateral pontino, las personas pierden la capacidad de seguir objetos en movimiento dentro del mismo lado donde se da la lesión, ¿sale? Una vez que el núcleo vestibular medial y el prepósito hacen su aferencia hacia el núcleo dorsolateral pontino, esto va a ser modulado por la corteza cerebral, en particular por el campo visual frontal, por la corteza temporal medial y la corteza estriada. De hecho, la corteza más importante que está involucrada en los movimientos de búsqueda va a ser la corteza temporal medial, ¿sale? Cuando nosotros tenemos daño en la corteza temporal medial, las personas van a ser incapaces de seguir objetos en movimiento, entonces solamente van a poder ver objetos cuando estos no se mueven, pero cuando los objetos se empiezan a mover, las personas pierden la capacidad de ver esos objetos. A ese síndrome clínico, cuando las personas pierden la capacidad de ver objetos en movimiento, se le llama acinetopsia, ¿sale? Entonces, básicamente cuando nosotros llevamos a cabo un nuevo objeto que se presenta en el campo visual, podemos llevar a cabo un movimiento sacádico. Si este objeto se mueve, nosotros podemos llevar a cabo un movimiento de búsqueda. Si queremos fijar nuestra mirada en un objeto que aparece en nuestro campo visual, tenemos fijación de la mirada y en ese se involucra el colículo superior. En el movimiento sacádico ya vimos que es una integración entre el colículo superior, formación reticulares mesencefálica y pontina que están involucradas en sacadas verticales, la sustancia nigra y algunas porciones de la corteza cerebral que están involucradas en la regulación de decidir o no llevar a cabo el movimiento sacádico. Para los movimientos de búsqueda van a estar involucrados el núcleo vestibular y el núcleo prepósito del hipogloso y se va a integrar en un núcleo dorsolateral pontino, los cuales van a interactuar con el flóculo cerebelo y el vermis. Y en particular la corteza temporal medial va a ser la que va a determinar que se sigan los objetos en movimiento y cuando se daña vamos a presentar acinetopsia. Ya nada más para terminar vamos a hablar de los movimientos de emergencia. Acá tenemos nosotros una imagen de unas montañas y un árbol. La decisión del campo visual de enfocarse en los árboles o en la montaña va a ocasionar cambios en cómo la imagen se presenta hacia la fobia. Por ejemplo, si nosotros queremos enfocarnos en el árbol, nuestros ojos van a hacer este tipo de movimiento. Entonces aquí tenemos nuestro ojito y para enfocarnos en el objeto que está hacia el centro vamos a hacer un visco, ¿sale? A esto se le llama un movimiento no conjugado, donde generalmente nosotros hacemos que si un ojo se mueva hacia acá, el otro también se mueva hacia acá. Pero aquí uno se está moviendo lateral y el otro se está moviendo medial. Es decir, vamos a tener, generalmente tenemos uno que se mueve lateral y otro que se mueve medial. Pero aquí vamos a tener que los dos se mueven hacia medial, a lo cual se le llama movimiento de vergencia. Esto es parte de un reflejo de acomodación que vamos a ver en un momento. Si nosotros en cambio queremos enfocarnos en el objeto que está más atrás, nosotros vamos a tener que los ojos se van a mover hacia afuera. Entonces vamos a tener de nuevo hacia acá y hacia acá, ¿sale? Entonces los ojos se van a mover hacia afuera, mientras que para un objeto cercano los ojos se van a mover hacia adentro. Este fenómeno de emergencia está íntimamente ligado con el reflejo de acomodación del cristalino. En general, cuando nosotros recibimos una aferencia o una señal desde la retina, esto va a llevar una vía que se va a integrar en el núcleo pretectal. Este núcleo pretectal después va a llevar una aferencia hacia el núcleo oculomotor accesorio, el cual también se conoce como núcleo de Edinger-Westphal, ¿sale? Este núcleo de Edinger-Westphal va a llevar después una aferencia que se va a integrar en el núcleo ciliar, en el ganglio ciliar, y en el ganglio ciliar se va a dar una respuesta que generalmente es parasimpática, que va a tener dos papeles, uno que va a ser el del reflejo pupilar y otro el de acomodación. Vamos a verlo con cortes que sean un poco más visuales. Entonces entra nuestra información a través de nuestro ojo y se va a llevar la información, ya sea la decusada en la porción nasal y en la porción temporal, hacia el núcleo pretectal,
y esto después va a hacer aferencia hacia el núcleo de Edinger-Westphal. Esto después va a llevar una respuesta que se va a integrar hacia los ganglios ciliares y se va a ir al músculo constrictor pupilar del iris. Entonces, generalmente, cuando hay una respuesta parasimpática, nosotros vamos a tener miosis, ¿sale? Entonces, la respuesta parasimpática genera miosis a través de este reflejo y genera también acomodación del cristalino. Cuando se inhibe la respuesta parasimpática, nosotros tenemos midriasis, ¿sale? Esta es otra visualización, pero ahora de las vías simpáticas. Entonces, ahorita vimos la vía parasimpática, vamos a ver las vías simpáticas. Las vías simpáticas provienen del hipotálamo posterior, generan vías descendentes que se integran en los ganglios cervicales simpáticos, posteriormente viajan hacia el plexo carótido y se van a ir hacia nervios que favorecen la dilatación de la pupila y el nervio tarsal, que va a favorecer primero que se abra el párpado hacia arriba y segundo que se dilate la pupila. Entonces, los nervios simpáticos van a generar midriasis y elevación del párpado, ¿sale? Entonces, por ejemplo, cuando hay una lesión en los ganglios cervicales, por ejemplo, un tumor, que el más frecuente es el tumor de Pancoast, que presiona los ganglios cervicales e inhibe el flujo simpático hacia el ojo, se presenta un síndrome clínico que se llama síndrome de Horner. El síndrome de Horner se da porque se bloquea la actividad simpática y al bloquearse la actividad simpática nosotros vamos a tener en el ojo afectado caída del párpado o se llama ptosis palpebral y vamos a tener miosis. Particularmente esa miosis se va a agravar cuando se pone luz. Entonces ese ojo va a estar miótico, mientras que el otro sí puede presentar midriasis de manera correcta, porque nosotros vamos a tener actividad simpática aquí, pero no actividad simpática aquí, ¿sale? Finalmente, nada más vamos a platicar qué pasa cuando se lesionan los diferentes nervios oculares y cómo se puede ver esto clínicamente. Bueno, la parálisis del nervio oculomotor o del tercer par craneal, cuando nosotros estamos en la posición primaria, va a ocasionar que el ojo derecho, por ejemplo, si la lesión nosotros la tenemos en nuestro ojo derecho, nosotros vamos a tener que, como va a estar compensando el músculo recto lateral inervado por el sexto par craneal, pero no va a tener la compensación de nuestro recto medial, pues se va a hacer el ojo hacia afuera. Cuando nosotros movamos los ojos hacia el lado que está afectado, nosotros no vamos a ver ninguna alteración, pero si los movemos contrarios, nosotros no vamos a poder llevar a cabo la aducción porque nosotros vamos a tener dañado este tercer par craneal que va a estar afectando a nuestro recto medial, ¿sale? ¿Qué pasa si nosotros tenemos parálisis del cuarto par craneal? Cuando nuestro ojo esté en descanso, nosotros vamos a tener que el ojo se va a mover hacia arriba y hacia afuera, ¿sale? Cuando nosotros movemos el ojo hacia una porción lateral, o sea, cuando nosotros hacemos aducción y abducción del otro ojo, no vamos a ver ningún cambio. Pero cuando hacemos lo opuesto, que queremos hacer aducción del ojo afectado, el ojo se va a elevar y se va a mover más medialmente cuando tenemos una alteración troclear. Y cuando tenemos una parálisis del sexto par craneal, nosotros vamos a tener que nuestro ojo afectado no va a poder, cuando estamos, en descanso, el ojo se va a mover hacia en medio, porque el recto lateral va a estar afectado. Entonces se va a compensar moviéndose hacia en medio. Cuando nosotros queramos hacer una abducción, el ojo no se va a mover, mientras que el otro ojo sí va a tener el movimiento. Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer una aducción del ojo, no se va a ver ninguna alteración. Como podemos ver, el control de la mirada tiene un papel muy importante en cómo percibimos nuestro entorno y por ello es bastante importante que entendamos los mecanismos neurológicos involucrados. Cuando hagamos la integración con el sistema vestibular, muchos de estos conceptos espero van a quedar mucho más claros. Muchas gracias, chicos, y que tengan buen día.